Hola niños, ¿cómo están? En esta ocasión nos toca ver la lección número 5 de nuestras clases de los viernes y el día de hoy la lección lleva por título necesitado o conforme. Y son dos palabras que quizás nosotros tenemos en nuestro vocabulario y que quizás cada uno de nosotros nos hemos sentido necesitados o también nos hemos sentido inconformes, que es lo contrario a conforme, con las cosas que tenemos. Bien, el día de hoy vamos a continuar viendo las bienaventuranzas y en este caso encontramos el texto en Mateo capítulo 5 versículo 6 y dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Veamos una palabra muy importante que menciona el texto y esto es justicia. Todos hemos tenido la necesidad de comer algo o de tomar agua, puesto que nuestro cuerpo tiene hambre o le da sed. Cuando hace mucho calor, lo primero que hacemos es comenzar a sudar y tenemos la necesidad de tomar agua. Con esto nos refrescamos y también es algo que nuestro cuerpo necesita. Cuando no hemos comido, también nos sentimos sin ganas, nos sentimos cansados, nos empieza a doler nuestra cabeza, la panza nos empieza a hacer ruidos porque tenemos la necesidad de comer algo. Pero el texto no habla de una necesidad física, habla de una necesidad espiritual. Y es por eso que menciona la justicia. ¿Y la justicia de quién? Pues la justicia de Dios. Ahora, la pregunta aquí es, ¿dónde podemos encontrar la justicia de Dios? Y no hay otro lugar que en la Biblia. Es por eso que el texto nos menciona que seremos saciados. Seremos saciados por la justicia de Dios. Pero para conocer un poquito más de esto tenemos que leer la palabra. Y en este caso tenemos una historia que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 6 y a partir del versículo 25, donde vamos a encontrar que el Señor Jesús otra vez está hablando a sus discípulos y dándoles otra enseñanza más de las cosas que ellos debían de aprender, así como nosotros. El día de hoy vamos a ver que el Señor Jesús se presenta como aquel pan de vida. Ya habíamos visto en milagros anteriores que el Señor Jesús alimentó a toda una multitud, que cuando se juntaban con Él a las orillas del río, pues el Señor Jesús predicaba por largo tiempo. Y era obvio que como todos estaban ahí escuchando lo que el Señor Jesús tenía que decir, les comenzaba a dar hambre. Entonces vimos un milagro donde el Señor Jesús alimenta a una gran multitud y sacia su hambre. De igual manera el Señor Jesús no solamente buscaba saciar su hambre, sino Él quería llenar sus corazones. De la misma manera que funciona con nosotros. Dios quiere llenar no solamente nuestro cuerpo físico, Él quiere llenar nuestro espíritu de Él. ¿Y cómo funciona esto? Bien, vamos a ver algo. Todos nosotros tenemos la necesidad de comer, de tomar agua, como decíamos antes, pero también tenemos la necesidad de vestirnos, tenemos la necesidad de un trabajo para poder obtener cosas y quizás también tenemos la necesidad de alguna diversión, algo que nos distraiga, que nos ayude a pasar nuestros días. Pero estas cosas no deben de ser nuestra prioridad. Si nosotros pensáramos un poco en lo que hacemos a lo largo de nuestro día y contáramos el tiempo, quizás llegaríamos a la conclusión que dormimos cerca de 8 horas. Cuando vamos a la escuela, vamos 6 horas a la escuela. Entonces, ya llevamos ocupadas de nuestro día cerca de 14 horas. Aún nos sobran 10. Pero ¿qué hacemos después? Comemos, cenamos y quizás nos llevamos ahí otra hora y media. Vemos la tele y hacemos nuestra tarea y quizás nos llevamos ahí otras 3 horas entre ver la tele y hacer nuestra tarea. Y al final del día, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿1 hora? ¿Qué hacemos con ella? Ahora, lo triste es decir, pues yo le doy 1 hora de mi día al Señor, porque qué poquito tiempo le estamos dando. Las necesidades que nosotros tenemos, más allá de tener hambre o de tener sed o de querer divertirme, querer cubrir mi cuerpo, tener un trabajo, tiene que ser el Señor. Entonces, al pensar en esto, consideremos cuánto tiempo realmente invierto en buscar a Dios.
Y si yo digo que es solamente una hora, qué triste sería. Porque, ¿qué pasa en el resto del día? Le decimos a Dios, pues primero tengo que saciar las necesidades que tiene mi cuerpo y después tengo que saciar tus necesidades. Eso no es correcto y eso no es lo que buscamos. En el versículo 35 de nuestra historia, la Biblia dice así: Jesús les dijo. Aquí es el Señor Jesús directamente hablando ante ellos y también el día de hoy nos habla a nosotros. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Los discípulos pensaban que ya no iban a tener hambre y que no iban a tener sed nunca, pero esto no era lo que el Señor Jesús quería decirles. El Señor Jesús quería decirles que Él les iba a llenar toda necesidad que tuvieran. Ahora, yo creo que todos nosotros atravesamos un problema, o tenemos un miedo, o tenemos algo que nos orilla a buscar a Dios. ¿Qué es lo que hacemos con esto? El Señor Jesús les dice, primero, el que viene a mí. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente nos va a dar de comer si nosotros le buscamos. ¿Acaso tú le buscas en tu día o solamente le brindas una hora? Y después les dice, el que cree en mí no tendrá sed. ¿Has creído en las promesas del Señor Jesús? ¿Has creído lo que dice la Biblia? Y aquí la pregunta más interesante es, ¿crees lo que dice la Biblia porque la lees o realmente no la leemos? Y a veces ese es nuestro problema. Cuando nosotros nos sentimos afligidos, nos sentimos desganados porque nos hace falta el alimento, lo primero que buscamos es un dulce, porque el dulce nos sacia por un momento. De la misma manera nosotros lo hacemos con el Señor Jesús tristemente. Buscamos quizás solamente una oración o una pequeña lectura, algo que a nuestro cuerpo le diga, con esto tengo. Y eso no es lo correcto. Lo correcto es tener un momento en el que yo le diga al mundo, le diga quizás a mis papás, le diga quizás a mis amigos, este es el tiempo que yo le voy a dar a Dios. Un tiempo en el que yo me voy a sentar a leer a leer la Biblia, me voy a sentar a hacer oración, y no una oración pequeña como las que hacemos quizás cuando vamos a comer, porque ya los conozco, sino una oración en la cual nosotros le podamos decir a Dios todo lo que hicimos en el día, o todo lo que nos aflige, todo lo que nos duele, porque el Señor Jesús y Dios están ahí para ayudarnos en esos momentos. Y no solamente en ellos, sino también en los momentos en los cuales le podemos decir al Señor Jesús, Señor Jesús, gracias porque hoy pusiste comida en mi mesa, gracias porque mi papá puede salir a trabajar, gracias porque has cuidado a mis abuelitos de esta enfermedad. Todo eso Dios quiere que nosotros se lo contemos a través del Señor Jesús. Entonces, hay una figura muy interesante que quizás al ratito les mencionen, y es aquella de un siervo. Hay un salmo, el Salmo número 42, que hace referencia a este animalito y que dice que brama por las corrientes de las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Que este animalito hace pública su necesidad de encontrar agua para saciar su sed. En nosotros pueden observar de manera pública esta necesidad de saber más de Cristo, y esa es una tarea que debe de quedar para el día de hoy. ¿Qué tanto observan las personas que están a mi alrededor mi necesidad de Cristo? ¿Es mucha? ¿Es poca? ¿O quizás no la ven? Que se quede de tarea. Entonces, niños, chicos más grandes, consideren esto. Dios hoy nos dice que es la persona o que es aquel ser que nos puede saciar de todo y nos puede dejar conforme con las cosas que tenemos. Pero solamente lo va a hacer a través de su palabra, de lo que encontremos en ella. Como propósito también del día de hoy, que sea el que no nada más un pequeño momento antes de dormir o quizás cuando nos levantamos en las mañanas sea el único momento en el que busquemos a Dios, sino que cuando caminamos hacia la escuela o salimos de nuestra casa o vamos para el trabajo, sea el momento en el que nosotros también nos acordemos de Dios.
Entonces, niños, chicos, nos estaremos viendo en una próxima lección y espero se encuentren muy bien. Hasta luego.